Este mes de agosto se celebra un acontecimiento muy importante, me parece a mí, que es el 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica, de la fundación, como se le dice, del 26 de agosto de 1940. Y la reflexión que quisiera hacer es más bien, ¿qué hubiera sido Costa Rica sin esa universidad? Porque eso es, yo creo que es la más importante, porque hoy sabemos el impacto de la universidad en términos profesionales, de formación de miles de personas que se han formado allí en los distintos campos científicos, académicos, literarios, artísticos, de toda naturaleza. La cantidad de institutos que tiene la universidad de investigación que aportan mucho al desarrollo nacional y eso, pero pensemos nada más por un instante que hubiera sido la Costa Rica sin universidad, si no hubiéramos tenido eso de pronto. Con las escuelas profesionales nada más. No, sí, con pocas escuelas de formación superior, quizás con una posibilidad de que muy pocos costarricenses siempre pudieran ir al exterior a estudiar, pero masivamente la población del país que hubiera sido. Probablemente estaríamos peor o en iguales condiciones que los países de Centroamérica, desde el punto de vista democrático. Exacto. Desde el punto de vista democrático, la universidad fue un crisol, un factor de unión de sectores sociales, porque en la década del 40 y 50 no había mucha enseñanza privada, ni universidades privadas, todo el mundo tenía que ir ahí, y no solo tenían que relacionarse ricos que llegaban ahí de los colegios públicos y de los pocos privados que habían, y hasta algunas relaciones matrimoniales pudieron haberse hecho ahí, de esa naturaleza. Algo interesante, por lo menos la época mía, yo siempre quise estudiar medicina y mi padre se enfermó y imposible, y aquí no había medicina. Tenías que irte a México porque El Salvador estaba muy mal, la universidad. El Salvador era buena, lo que pasa es que estaba malo el gobierno. Sí, bueno, pero la universidad no era. Porque se paralizaba por la lucha estudiantil. Claro, exactamente. Pero entonces lo que le pasa, nos pasaba a todos, que opté por el derecho, porque yo pensé, bueno, por lo menos me da una, no, yo nunca pensé en litigar, dije, me da una cultura general, no hay ninguna otra carrera que me dé esa formación, y entonces me metí, y la verdad que no me arrepiento, porque sí, después me orienté hacia el derecho internacional público, y por cierto que ahí en el Colegio de Abogados estuve hablando con ¿cómo se llama? La ojomeneada Elizabeth, y con Hernán Robles. Hernán Robles dio clases de Derecho Internacional y Elizabeth también. Y entonces Elizabeth le dijo a Hernán, pero vos dabas clases de Derecho Internacional privado. El Código de Bustamante, le dije, pues claro, en 1928, La Habana, Código de Bustamante, ese es el Derecho Internacional privado, es decir, los conflictos entre un individuo y un Estado. Y entonces, pero ella lo dijo como para decir, lo mío es mucho más amplio. Entonces le dije, sí, efectivamente yo saqué un máster en Derecho Internacional Privado en la Universidad del Rosario, en público en la Universidad del Rosario en Colombia, y después en Georgetown. Y sí, yo sabía, porque me lo dijo don Alberto. Bueno, sí, o sea que, y nunca ejercí, por supuesto, y si no hay cómo ejercer el derecho internacional público, tenés que andar como Elizabeth, hueso. Hay una realidad, por ejemplo, para alguien, en mi caso, yo no estaría aquí, es obvio, que por las... No es para sacar el violín, pero hay que ser realistas. Para alguien de mi situación socioeconómica, cuando yo era escolar, la universidad era una quimera. Sí, claro. Y claro, bueno, ya existía, sí es cierto, pero aún en ese momento, imagínense que yo entré a secundaria en el 50, después de haber hecho la matráfula de presentar por suficiencia el sexto, ¿verdad? Pero no habría habido muchas oportunidades. Sin embargo, tuve la satisfacción de ver cómo en la época en que ya yo daba clases en la universidad y participaba en la administración,
era posible pensar que personas en una situación semejante iban a tener una oportunidad ahí. Sí, Claro, hay una... Ayer, con respecto al día que grabamos, estuve en una actividad a la que nos invitaron en la Universidad Veritas, a don Guido Sanz, a Víctor Ramírez y a mí. Yo les decía en broma y que ellos querían que hiciéramos así es la cosa. Sí, porque era una convocatoria así como totalmente abierta. Pero cuando habló en el primer momento Víctor Ramírez, hizo una reflexión que me pareció muy importante y que tiene que ver con esto. Él comentó que en América Latina solo hay un país, y en el mundo probablemente, si acaso unos 14 en total, que en los últimos 67 años no han tenido una conmoción social o militar de importancia. Porque incluso ya en América Latina uno decía Chile, Uruguay, y no, eso se rompió. Se rompió, claro. Y claro, entonces de ahí vino la reflexión sobre los factores que explicaban, o que explican eso. Y era muy importante porque se estaba hablando frente a estudiantes de arquitectura muy jóvenes, la mayoría, había unos profesores. Y de verdad, mientras él hablaba, entonces uno empieza a reflexionar, y de verdad, es decir, hay factores que se dieron en Costa Rica y que tienen que haberse dado aquí o con más intensidad o solo aquí para que ocurriera eso en este continente, digamos. Solo Costa Rica puede decir eso, que contando a partir del 48 no hay ninguna conmoción de ese tipo. Pero entre los factores que se citaron ahí, pues estaban algunos que empezaron ya a generarse en los años 40. Y no hay duda de que el desarrollo de la enseñanza superior es uno. Habría que ponerlo en la lista. Claro que tampoco sin exagerar, porque con solo eso no... Pero es un hecho que la posibilidad de tener la universidad que se tiene ahora solo se da si no se hubieran tomado también otras decisiones como esa tan cajonero, es decirlo, no tener ejército. Sí, claro. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en la administración universitaria, alguna vez hice los cálculos, porque tanto se discutía sobre, salud digo, Gracias. tanto se discutía sobre el costo de la financiación de la universidad, y en algún momento como que calzaba muy bien lo que costaba la universidad y lo que habría costado un ejército. Pero fíjate, hay ejemplos clarísimos, tanto Salvador, Guatemala, y el caso ahora de Nicaragua, que dieron los datos, que lo que le dan a la educación es un 2% del Producto Interno Bruto, y el ejército tiene un 25%. Bueno, pero así es en El Salvador y así es en Guatemala. Claro. También, es decir, eso no es nada raro. Porque tienen que tener un instrumento para defenderse o para atacar. Ha sido, digamos, en ese sentido, la existencia de la universidad un factor de democratización y de desarrollo, de estabilidad, de movilidad, de oportunidades y posibilidades. El caso o miles de jóvenes en este El caso país. de Panamá siempre fue muy interesante para comparar con nosotros, porque, bueno, ya sabemos los problemas que tuvieron, las características que tuvo el país con el canal y todo eso. Era muy difícil llevar al extremo esa comparación. Pero yo recuerdo que cuando empezó a publicarse el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, Costa Rica salía en un lugar muy respetable en América Latina, y Panamá estaba muy atrasito. Pero ¿qué pasó? Cuando vino todo aquel problema de la invasión norteamericana para derrocar a Noriega, entonces surgió la oportunidad de entrarle a una revisión de lo que era la institucionalidad panameña,
Y una de las cosas más importantes que ocurrieron, que incluso en eso hay que ser justos, porque se debió mucho a la iniciativa de la Fundación Arias y de Óscar Arias, que consistió en proponer, y incluso ahí Óscar Arias usó la mano dura, después te explico cómo, en proponer que en Panamá se pusiera la prohibición del ejército. Hay una anécdota que poco se conoce en Costa Rica Perdón, ¿te puedo? Sí. Chiquitico. Una persona que hizo enormes esfuerzos por la culturación del país, la educación, aunque les parezca increíble, fue Torrijos, porque a mí me consta, yo estaba en la UDECA y me tocó visitarlo varias veces, y todos los programas él insistía en la formación educativa. Nada más. Eso yo quería contarlo porque ese es anterior a la crisis esa. Claro. Y por eso lo mataron. Claro. Sí. Es probable, claro. Sí, eso se dice. La inflexión a la que yo estaba apuntando se da de esta manera. Cuando le dieron el golpe a la invasión, eso fue una invasión. La invasión, la destrucción del Chorrillo, del barrio ese. Pero se llevan a Noriega, y entonces viene un proceso ahí muy complicado en el cual todos los países de América Latina decidieron no reconocer al gobierno que pusieron los gringos. Claro que ahí era muy raro porque yo comparaba el caso con el de Otilio Ulate, porque al que pusieron en la presidencia fue el que había ganado las elecciones. Sí. Pero aún así, impuesto, nadie quería establecer relaciones con ellos. Entonces hay una anécdota, no un hecho, que fue que el día que se le ocurrió al presidente Arias llamar el gordito, ¿cómo se llama? Es que se llamaba, ya murió, el presidente que ganó las elecciones y que lo pusieron los gringos. Endara no era. No. Es que qué raro. Desde ayer estoy yo. Endara. Sí. El presidente Endara, a mí me caía muy simpático. Yo simpatizaba mucho con él, era un gordito muy simpático. Hablé mucho con él, sí. Pero Endara estaba en una situación muy difícil. Él había ganado unas elecciones, se sentía legítimamente presidente, como debió haberse sentido Ulate después de que lo pusieron después de la guerra civil. Entonces, un día Óscar Arias llamó a Endara y le dijo que él estaba dispuesto a ser el primero que reconociera ese gobierno, pero que a cambio quería una promesa de que iba a colaborar en el esfuerzo por modificar la Constitución de Panamá para que no pudiera haber ejército en Panamá. Y entonces algo dijo Endara como que sí, y lo reconoció, y entonces una vez que lo hizo Costa Rica empezó el chorrito de reconocimientos y se estabilizó. Y entonces, durante el gobierno de Endara, se hizo un proceso en el cual participó con mucha intensidad el expresidente, entonces el presidente Arias, y la Fundación Arias. El mismo Luis Guillermo Solís estuvo involucrado, Joaquín Taxan, que fue de la Fundación, y nosotros, ¿verdad? Fuimos mucho a Panamá. Taxan era de la cuestión militar aquí. No. Era otro. Era el otro. Era otro Taxan. Es que sí, ese primo Taxan o algo, ¿verdad? Sí. Mucho Taxan. Entonces, hubo todo un proceso muy complejo para llegar al punto en que ya, cuando que le decían Valladares, el partido, el Toro Valladares, llegó a la presidencia, ya estaba aprobado en el ámbito legislativo la modificación. Y había un temor de que él se echara para atrás, y él cumplió, él firmó, es decir, no vetó la modificación constitucional. Y entonces... ¿Vos conociste al Toro Valladares? No, a ese no lo conocí. Un tipo agradable, muy, ¿cómo explicar? Muy voluntarioso, pero sí, simpático. No, pero esa actitud de que reconocer que el esfuerzo que se había venido haciendo era válido, fue realmente extraordinaria. Y entonces, en ese momento, el texto constitucional de Panamá, en el 94, fue cuando se quedó definitivamente aprobado, es casi idéntico al nuestro. Y debo decir esto, la prensa costarricense fue muy mezquina con eso, porque no le dio ningún despliegue
a pesar de que se sabía que era un esfuerzo en el cual un grupo de costarricenses había tenido una participación decisiva, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que se logró. Pero ya en el gobierno de Endara había un ministro del Interior, de apellido Arias Calderón era, creo, que ya murió. Este señor inició un proceso que llamó el de descuartelización de los militares. Muy interesante, porque sencillamente no dijo que eran unos desgraciados y todas las cosas, no, sino que comenzó a acostumbrarlos a no vivir en cuarteles, y además de eso, a buscar, ve qué interesante, a buscar becas para capacitar a los oficiales en cosas que no fueran del ámbito militar. ¿Cómo se llama eso? Era Arias Calderón, pero no me acuerdo el nombre de pila. Un hombre muy decente pero era presidente. Era vicepresidente con Ford. Eran los dos vicepresidentes, eran él y Ford, y él era ministro del Interior, creo. ¿Cómo Ford? ¿Te acuerdas del vicepresidente Ford que fue agarroteado en la calle ahí en Panamá con Endara? Pero el presidente Ford americano. No. Que da la casualidad que tenía los mismos apellidos. Sí, es que no me acuerdo de eso. Sí, que las fotos de él, cuando recorrieron el mundo, donde ensangrentado, lo estaban pateando la gente del gobierno, los de la DIS panameña. Entonces, eso causó un impacto enorme, como las fotos de Praga, ¿te acuerdas? Pero todo eso es importante porque, bueno, digo yo, en ese momento, y a lo que quería llegar yo, es que en ese momento empezamos a tirarle ojo a los datos que se iban generando fuera de Panamá con respecto a Panamá, porque lo que dijeran ellos podría ser sospechoso. Y comenzaron a subir en el índice de desarrollo humano a una velocidad increíble. Tanto que por allá, por el año 1999, que creo que fue el último que yo le di seguimiento a eso, ya casi nos alcanzaban. Estaban abajo siempre. Y yo creo que después de lo que había pasado, si no se hace esa supresión constitucional del ejército, podría haberse desatado una tendencia golpista a recrear el ejército, ¿verdad? Y que mucho de eso influye en que Panamá, pues bien que mal, vemos que tiene una situación de estabilidad especial. Desarrollo. Y la única frontera en el mundo que separa a dos países sin ejército, así constitucionalmente establecido es la frontera nuestra, la de Panamá. Sí, y entonces, claro, ahora dice uno, mira, de vez en cuando surgen noticias de que hubo un acto policial en el que colaboraron las dos policías y nadie dice nada, sí, lógico. Es como si fueran Liechtenstein y Suiza. Sí, claro. Y eso es muy importante. Quiero aclarar una cosa, todo eso que has dicho es la Biblia en castellano, pero la policía panameña sigue teniendo un poquito de rasgos militares. Eso dicen los guatemaltecos de la nuestra. Es que la nuestra también. Bueno, no, pero me llama, la nuestra está entrenada militarmente. Sí. Claro, pero eso, vamos a ver. Aquí pero más la panameña. Sí, bueno, pues hay más tradición militar. Sí, claro. También vienen de ahí, ¿verdad? Un alegato. Las escuelas de formación de gorilas de todo el continente. Sí, claro. Un alegato que yo le escuché, porque la aventura comienza cuando ya están reconocidos el gobierno de Endara y todas las cosas está bien. La Fundación Arias consiguió plata para hacer esto. Invitar a los parlamentarios panameños en grupos pequeños, pagarles el pasaje y el hotel para que vinieran aquí a conversar sobre eso y los empezamos a traer. Es decir, a mí me tocaba manejar esa en la parte administrativa y era muy gracioso porque siempre llegaban con unas reticencias naturales porque la institucionalidad que conocían era la que tenían. Pero por ejemplo, hubo uno que una vez dijo, bueno, pero es que la vigilancia del canal, y entonces recuerdo que Óscar Arias le dijo, mire, en Costa Rica las fábricas las cuida gente armada,
pero no se van con las armas para la casa. ¿Qué hace el momento? Y se quedó el otro perplejo. Claro, usted tiene un cuerpo de seguridad en una estructura infraestructural, digamos, una infraestructura importante, y claro, pero no se llevan las armas para la casa ni opinan en política. El único ejército que se lleva las armas para la casa son los suizos. Esos tienen cada uno sus armas. Bueno, sí, y eso todo. es una historia una diferente, estructura, claro. sí, pero es que me llamó la atención que no se llevan las armas. Y en Suiza los alcaldes son los depositarios de unas llaves, supongo que ahora son electrónicas, que dan acceso a unos arsenales específicos de cada circunscripción para el caso de invasión. Eso lo vimos nosotros en un curso que tuvimos allá. Es decir, un burgomaestre de una pequeña ciudad sueca, de ahí es un señor gordo que camina por las calles, y ese es el que tiene la llave. Hay una anécdota muy simpática, cuando la primera desplazamiento ofensivo de los alemanes que acabaron con los países europeos, von Manstein se reúne con un general suizo en la frontera, y entonces le pregunta al general suizo, bueno, ¿cuántas divisiones tienen ustedes aquí? 8. Ajá, 8 divisiones. ¿Y ustedes? No, media. Apenas para combatirlos a ustedes.